Ya, ¿se escucha? Ya, excelente. Bueno, luego de ese ostentoso examen, vamos a comenzar con la clase de hoy día, la teoría. Vamos a avanzar lo más que se pueda. Hoy día tocaba bastante, tocaba anemia y policitemia. Veamos hasta dónde se puede avanzar, ¿ya? Anemia es bastante extenso. Ojalá podamos avanzar aunque sea hasta los tipos de anemia. Bueno, anemia. Acá tenemos una microfotografía de lo que vendría a ser un vaso sanguíneo, pero no cualquier vaso sanguíneo. ¿Qué clase de vaso sanguíneo será? Te doy una pista. Es un vaso sanguíneo bastante estrecho, cuya, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz de este vaso es tan angosta que los elementos formes de la sangre viajan uno tras otro en fila india, apretados, como te darás cuenta, ¿no? Es un espacio muy angosto y de hecho la pared del vaso es muy pequeña. Entonces, ¿cuál será? ¿Qué clase de vaso estamos viendo ahí? ¿Cuál es el vaso más pequeño? Acuérdate, empieza con C, un capilar. Acá tenemos una célula endotelial, ¿no? Que forma la pared capilar precisamente. Por acá hay otra célula endotelial, no sé si lo notas. Por ahí está su membrana basal, de repente acá, ¿no? Su membrana basal y más adelante tejido conectivo y todo. Acá tenemos justamente los eritrocitos o glóbulos rojos o red blood cell, ¿no? Y por acá tenemos un remanente de otra célula que se la conocida como la plaqueta o trombocito, ¿no? Precisamente. Este es un vaso sanguíneo conocido como capilar, porque justamente un vaso sanguíneo de calibre pequeño, ¿no? Bastante diminuto, estrecho, donde pasan justamente los elementos formes de manera como lo ves acá. Los capilares también vienen de tres formas. Capilares con células endoteliales de unión estrecha, ¿no? Que son los más abundantes del cuerpo. Los capilares fenestrados, que permiten el paso de líquido por lo general o sustancias pequeñas, y los capilares sinusoidales que permiten el paso de algunas células. Por ejemplo, en el hígado, ¿no? En el hígado, en el bazo. Eh, y los fenestrados, por ejemplo, en el riñón, en el glomérulo. Bueno, sigamos avanzando. Recordemos algunas cosas, ¿no? Hematía o glóbulo rojo, hemoglobina, anemia. Estamos familiarizándonos, es que nos hemos olvidado de qué significa cada cosa. Cuando hablamos de una hematía nos referimos a la célula sanguínea, ¿no? Principal ¿no? Del cuerpo humano, la que hace que, la que más está presente ahí, la que tiene mayor componente, digamos, ¿no? De la sangre, la que aparentemente le da ese color rojo, aunque no es realmente la célula, sino es lo que carga la célula, lo que le da ese color. Célula sanguínea más abundante del cuerpo humano, encargada de transportar el dioxígeno. Lo que nosotros decimos oxígeno en realidad es dioxígeno, es oxígeno, ¿no? Dos átomos de oxígeno a los tejidos del cuerpo utilizando la hemoglobina. Otros nombres, glóbulo rojo, eritrocito, red blood cell, ¿no? Es un disco bicóncavo que mide entre 7 a 8 micras durante una serie de pasos durante ¿no? A lo largo de la hematopoiesis justamente va perdiendo sus organelas hasta que al final queda una, básicamente una célula hueca que acumula hemoglobina y le permite de esta manera transportar mayor cantidad de esta proteína, ¿no? Y con eso y llevar justamente el dioxígeno y los nutrientes que capta a través de la sangre. La hemoglobina viene a ser una metaloproteína que contiene justamente hierro en el centro, ¿no? En su forma rosa, ¿no? Con su valencia 2, precisamente. Está unida por puentes de nitrógeno a un grupo de núcleo, a unos núcleos pirrólicos precisamente, y a su alrededor tiene pues unas 4 cadenas de globinas, ¿no? Entonces, esto de acá, lo que vemos a la mano izquierda, esa representación molecular que ves ahí, es el grupo M, ¿ya? Lo que estamos viendo graficado ahí es el hierro hémico. Eso está presente en la carne. Y cuando decimos carne, por ejemplo, nos referimos al músculo, ¿no?
de cualquier animal. O sea, por ejemplo, ser humano, puede ser de un pollo, de un carnero, de una vaca, de un cerdo, ¿no? O sea, cualquier hierro hémico justamente tiene eso. Hierro en su forma ferrosa, ¿no? Unido con los grupos pirrólicos, con nitrógeno y todo, a lo que vemos ahí, y rodeado de cadenas de, cuatro cadenas de globina. Entonces, esta metaloproteína transporta, y puede transportar dioxígeno, al igual que puede transportar otros gases y otros elementos que también tienen alta afinidad por esta, ¿no? Entonces, utiliza la sangre y lo lleva a los tejidos, ¿no? O lo recupera de los tejidos precisamente y los transporta. Esta proteína es precisamente lo que le da ese color rojo a la sangre cuando se une al oxígeno, ¿no? Al dioxígeno, cuando se satura, ¿no? Cuando se satura de dioxígeno es lo que conocemos como oximología. Ahí tenemos algunos elementos formes de la sangre, células sanguíneas precisamente. Por ejemplo, un monocito, que vendría a ser una célula que deriva de la serie mieloide, ¿no? Y el monocito, del monocito sale, por ejemplo, los macrófagos cuando llegan a los tejidos. Por ahí tenemos otra serie que son los granulocitos, ¿no? Se les llama así puesto que en su citoplasma contienen diferentes gránulos que van a liberar cuando están en contacto de repente con algún elemento que consideran dañino para nosotros, lisosomas, entre otras cosas, ¿no? Pueden haber linfocitos, que eso ya obedece a otro grupo familiar. Pueden haber megacariocitos que de ahí sueltan las plaquetas que viajan por la sangre, ¿no? Los propios eritrocitos, etcétera. La hematopoiesis se refiere al proceso por el cual se generan los elementos formes de la sangre. Eso lo vamos a ver de nuevo la otra semana cuando hablemos de leucemias, por ejemplo, ¿no? La hematopoiesis viene a ser el proceso por el cual el hemocitoblasto, con un estímulo respectivo, que vendría a ser el efecto que tiene un factor estimulante de colonias, ¿no? Por ejemplo, el factor estimulante de colonias granulocíticas, granulomielocíticas o monocíticas o linfocíticas, termina diferenciándose en un progenitor mieloide o linfoide común y más adelante en un progenitor monoblástico, linfoblástico o granuloblástico y luego siguen sus subpoblaciones. Entonces, cuando esto sigue ese rumbo, cuando estos progenitores son estimulados por elementos como las interleucinas o, por ejemplo, el ligando del receptor activador del factor nuclear kappa B u otros elementos proinflamatorios u otros factores de crecimiento u otros elementos que le permiten expresar factores de transcripción, etcétera, estas poblaciones van a ir diferenciándose, madurando y más adelante eh, creando sus poblaciones hijas, ¿no? Pero cuando eso no sucede, terminas creando clones inmaduros, y esos clones inmaduros son los que más adelante crean las leucemias, por ejemplo, que van a reemplazar esas poblaciones maduras que normalmente cumplirían con su función por eh, células cancerígenas, ¿no? Por clones inmaduros, por tumores, básicamente, des- que las desplazan, como te digo, ¿no? Desplazan la población madura y tienes clones que no cumplen esa función y al final tienes, por ejemplo, monocitopenia, agranulocitosis, anemias, etcétera, ¿no? Es una explicación por ahí. Por otro lado, específicamente, la eritropoiesis vendría a ser la proliferación desde el hemocitoblasto hacia el proeritroblasto para terminar con el eritrocito, ya que es el elemento forma, ¿no? Que es el que nos interesa hoy día, por ejemplo. Por ahí tienes también de la serie mieloide, por ejemplo, el megacardioblasto, que da origen a los trombocitos. Cuando tú tienes, por ejemplo, una deficiencia de la serie eritroide que conlleva a una disminución de la hemoglobina, estamos hablando de anemia, ¿no? Cuando no hay serie roja, cuando no hay eritrocitos, estamos hablando de eritropenia. O sea, no es lo mismo, pero obviamente que cuando hay pocos eritrocitos también va a haber poca hemoglobina, ¿no? O sea, las eritropenias se acompañan de por sí con
anemias, ¿no? Es común encontrar eso. Cuando hay disminución de las plaquetas, estamos hablando de plaquetopenia o, mejor dicho, trombocitopenia, ¿no? Cuando estamos hablando de disminución de la población blanca en total, de los leucocitos, como todo el grupo, hablamos de leucopenia, ¿no? Si hablamos de una población específica, podríamos decir, por ejemplo, neutropenia, cuando están disminuidos los neutrófilos, ¿no? Si hablamos de los eosinófilos, eosinopenia. Si hablamos de los basófilos, vasopenia. Si hablamos de bueno, los eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Si hablamos de los tres, agranulopenia, ¿no? O granulocitosis también. Si hablamos de los monocitos, monopenia, ¿no? Y si hablamos de los linfocitos, linfopenia, ¿no? Y si hablamos de los eosinófilos, perdón, de los eritrocitos, trombocitos y los leucocitos, pancitopenia, ¿no? Así es, así es. Yo me acuerdo, un amigo del Unipromo, él decía siempre, pancito con jamón, decía, ¿no? Para no olvidarse de pancitopenia por los tres. Él decía así siempre, pancito, pancito con jamón, ¿no? Pero igual se olvidaba a veces. Se ponía nervioso y le daba sonjina en el examen. No, literal le daba sonjina, porque era mayor que nosotros, le daba sonjina. Se ponía sudor, se ponía color periódico. No, sí, eh, no, sin decir nombres, pero él se atrasó, su salud se atrasó, ¿no? Me tocó ser su docente después y se desplomó en un examen. Le dio su angina y se desplomó del examen. Se aprovechaban sus compañeros para copiarse, desgraciado, ¿no? Copiado. No, o sea, no el examen, pues, ¿no? Pero igual. Entonces, como te darás cuenta, el hemocitoblasto, la célula madre, de hecho, la célula madre es capaz de expresar diferentes receptores en su superficie. Esta puede expresar el CD4, el CD8, etcétera. Es que, como te digo, es la célula madre, o sea, puede convertirse en un linfocito, en cualquiera de esos, o sea, potencialmente ya puede ir expresando eso. De hecho, es una de las explicaciones por qué a veces el virus del VIH puede atacar de una forma directa o indirecta al hemocitoblasto, ¿no? Entonces, al final tenemos la hematopoiesis, puede seguir cualquiera de estas rutas, y como te darás cuenta, ¿no? Termina formando el hemocitoblasto una colonia formadora de unidades, ¿no? Una colonia formadora de unidades que viene a ser precursor, por ejemplo, de granulocitos de algún tipo, y luego estos se van evolucionando, ¿no? Por ejemplo, mieloblasto eosinófilo, ¿no? Mieloblasto basófilo, y así, ¿no? Mieloblasto neutrófilo, por ahí, ¿no? Monoblasto, promonocito, monocito, macrófago, cuando están los tejidos, ¿no? Por ejemplo, acá, mieloblasto, promielocito, mielocito neutrófilo, metamielocito, neutrófilo encallado o llamado también abastonado, neutrófilo segmentado cuando ya está listo. Por ejemplo, cuando aumentan los neutrófilos encallados o abastonados, estas son lo que decimos de dirección izquierda, ¿verdad? Cuando aumenta más de 10% o más de 500 en absoluto, valores absolutos. Y el segmentado es el que normalmente encontramos en sangre periférica. Y cuando este batalla, cuando este sobrevive procesos de apoptosis o batallas con bacterias agresivas y todo, puedes encontrarlo con segmentaciones adicionales o granulaciones tóxicas en su citoplasma. Puedes encontrarlo con varios segmentos, o cuando hay anemias megaloblásticas también, con 5 o 7 segmentos de núcleo. Puedes encontrar ese tipo de alteraciones del neutrófilo. Son cambios especiales que sufren los neutrófilos. Y así. Eosinófilo segmentado también, basófilo segmentado, o sea, mientras más viven, más segmentación hay acá, ¿no? Al final estas células también sufren procesos de apoptosis, ¿no? No, ninguna célula puede vivir para siempre, o sea, tienen una muerte programada, de una forma u otra. Incluso si no se expresaran alguna malformación, algún defecto, van a morir de forma selectiva o
en contacto con algún linfocito T citotóxico, ¿no? Algún CD8 o alguna célula asesina natural. Va a darse cuenta que estas células están naciendo de forma, están creciendo de manera deforme, las van a matar. O sea, entonces de esa manera ya evitamos que una célula anómala esté circulando por la sangre, porque podría ser potencialmente dañina, ¿no? Entonces, a modo de resumen, ahí puedes darte cuenta cómo es que se va desarrollando esto, ¿no? Entonces ahí está. Por ejemplo, acá, ¿no? Un monoblasto estimulado por la interleucina 1, por la interleucina 3, por el factor estimulante de colonias monocíticas, y ni que se diga el ligando del receptor activador del factor nuclear kappa B, etcétera, puede terminar desarrollando más adelante un macrófago. Ahí, por ejemplo, una infección viral puede ayudar a que el macrófago también produzca más factores estimulantes de colonias monocíticas y de esta manera permita reclutar y diferenciar más macrófagos. O sea, es así, ¿no? Pide ayuda y esa ayuda se refleja en el reclutamiento de más células de este tipo desde la médula ósea. Igualito con los granulocitos. Acuérdate, el linfocito T helper 17. ¿Viste cómo con la interleucina 17 ayudaba a que a nivel de endotelio y otros se formaran factores estimulantes de células granulocíticas y llegaban más neutrófilos al sitio de la inflamación? O sea, hacía eso, ¿no? Entonces era así. Es así, constantemente tu cuerpo recluta más células de un tipo para protegerte, ¿no? Dependiendo de qué tipo de lesión esté suscitándose. Acá tenemos el neutrófilo, por ejemplo, ¿no? Y ahí están los estímulos que te mencionaba, mira. El factor estimulante de colonias granulocíticas, los ligandos de los factores quimiotácticos como el ligando 1, 2, 5, el 8, etcétera, las interleucinas 6, factor necrotumoral alfa, la interleucina 1 beta, el ligando del receptor activador del factor nuclear kappa B, ¿no? Las propias metaloproteasas de matriz también lo son, etcétera. Y acá está, mira lo que te mencionaba, ¿no? Un callado, un segmentado, etcétera. Y ahora sí tenemos, por ejemplo, el desarrollo del glóbulo rojo, desde un hemocitoblasto, que es la célula madre, luego es estimulada por la eritropoyetina que produce tu riñón, sobre todo cuando hay hipoxia, por ejemplo, cuando estás con sueño, cuando duermes, y tú eres una persona que está durmiendo y, por ejemplo, ronca, no sé si acá alguno de ustedes ronca, de repente su pareja le da un cachetadón, le ha dicho, deja de roncar. Yo me acuerdo cuando estaba en el internado, me acuerdo que yo estaba en el salud y ahí hay un estar, pues, sí, de emergencia, ¿no? Me acuerdo que yo dormía y a mi costado el cirujano estaba también, pues, y escuchaba, ¿no? O sea, durante la noche. Yo juraba que no dejan dormir esta gente, ¿no? Decía así. Y me acuerdo que una noche estoy durmiendo, mi compañera que también estaba ahí, pues, de aquí que estaba ahí, estoy durmiendo y me despiertan, ¿no? Me despiertan. Mi compañera me dice, oye, no dejas dormir. Y yo, ¿qué pasa, güey? ¿Estás roncando? Yo no ronco, le digo. Sí, sí ronco. Entonces, ya, pues, ¿y tú qué pasa cuando roncas? ¿Por qué roncas? Porque la base de la lengua se relaja. Entonces, la base de la lengua se relaja y se va hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Eso hace que no oxigenes bien. Entonces, durante la noche haces un poquito de hipoxia, ¿no? Algunos le llaman, puedes llegar hasta apnea del sueño. Entonces, en ese estado puedes hacer un poco de hipoxia y tu riñón, ¿qué va a hacer? Liberar más eritropoyetina. Y en respuesta, ¿qué vas a hacer? Podrías desarrollar policitemia, ¿no? Una policitemia secundaria. Eso no es cáncer, es una respuesta de tu cuerpo a un estado hipóxico, ¿no? Otra explicación de esa policitemia podría ser de repente que tengas mucha testosterona también, ¿no? Si tienes mucha testosterona, también puedes producir mucha hemoglobina. Entonces, esos son ejemplos, ¿no? De cómo el hombre puede tener más glóbulos rojos. Perdón, bueno, por un lado hemoglobina y por otro lado, o sea, aumento de glóbulos rojos, ¿no? Van de la mano, básicamente, van de la mano, ¿no? Vas a aumentar tus glóbulos rojos y también tu hemoglobina, ¿no? Entonces,
pasa eso, como ves ahí, el eritroblasto, por el aumento de la eritropoyetina, puesto que a nivel de tu riñón se suprime, ¿ya? Se suprime, eh, se suprime la enzima, ¿ya? Se suprime la enzima que desnaturaliza el gen EPO, ¿ya? Puesto que estás en un estado de hipoxia, ¿ya? En estados de hipoxia, la enzima que desnaturaliza el gen EPO se suprime, entonces este se expresa y por lo tanto tus células renales transcriben la eritropoyetina, se crea, se sintetiza y se libera a la sangre, ¿no? Entonces a nivel de la médula ósea llega eritropoyetina y tu hemocitoblasto comienza a transformarse al proeritroblasto, comienza la serie roja. El proeritroblasto comienza a producir hemoglobina y se convierte en un eritroblasto basófilo. Y posteriormente se concentra bastante hemoglobina, convirtiéndose en el eritroblasto policromatófilo. Y posteriormente ya la hemoglobina comienza a bajar y los ribosomas que están ahí todavía, ¿no? Ya poco a poco van a empezar a perder su función, puesto que ya no tiene que sintetizar más y comienza la pérdida de organelas, ¿no? El normoblasto, cuando ya se libera el núcleo y más adelante va perdiendo el resto de organelas, el Golgi y todo lo demás, y las mitocondrias y ribosomas son lo último que se pierde, ¿no? Como el reticulocito todavía tiene mitocondrias, tiene ribosomas, el eritrocito ya pierde eso último, y como ya pierde las ribosomas, ya no puede producir proteínas. Como pierde mitocondrias, ya no puede producir energía. Entonces, poco a poco, la membrana celular del eritrocito se va a ir dañando. Los ribosomas producen proteínas, ¿no? Y las mitocondrias crean energía, crean ATP. El ATP es necesario para que se mantenga las bombas de sodio, potasio, ATPasa de la membrana celular. La, la ribosomas son necesarias para las proteínas, para mantener los canales y también las bombas que están por ahí en la membrana, ¿no? Reemplaza las proteínas de la barrera fosfolipídica de la membrana. Entonces, de esa manera la pared se va lastimando poco a poco, no se repara, no se restituye. Entonces, con el pasar de los 120 días, esa pared del eritrocito se va lastimando permanentemente, el citoesqueleto se va lastimando. Llegará a un punto que ese eritrocito viejo se rompe, se muere, se lisa. Eso es una hemólisis fisiológica, eso es normal, que típicamente va a ocurrir en los capilares sinusoides, en los capilares más estrechos, que eso está ubicado ¿dónde? En el vaso y en el hígado, pero sobre todo en el vaso. ¿Y ahí quién se lo come? Los macrófagos que estén por ahí, ¿no? Los macrófagos de la pulpa esplénica y los macrófagos que son las células de Kupffer en el hígado. Se lo van a comer, lo devoran. Al glóbulo viejo, se lo comen, ¿no? Se lo acaban. Y eso es un proceso de hemólisis intracelular, extravascular, que eso es normal. Ahí no hay daño. Durante esa hemólisis intracelular, esa hemoglobina se va a desnaturalizar para luego convertirse en bilirrubina. Y eso va a luego utilizarse para formar la bilis, que una parte va a ser utilizado pues, durante la digestión, bueno, va como un producto de desecho, pero luego se reabsorbe para formar parte de la orina. Y otra parte se utiliza en la formación de las heces. Cuando eso se altera, vas a tener, por ejemplo, un síndrome colestásico que te va a dar coluria y te va a dar acolia. Eso ya lo vamos a ver en un rato, lo voy a mencionar por lo menos. Bueno, órganos hematopoyéticos secundarios. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? A ver. Lo normal es que ocurra en la médula ósea, pero ¿sabías que no siempre ha sido así? A ver, ¿por qué cuando hay anemia ocurre hepato y esplenomegalia? ¿Por qué cuando la anemia es severa y es crónica, el hígado se hace grande y el vaso se hace grande? O hasta los riñones podrían verse afectados y aumentar un poquito por ahí. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común el hígado, el bazo y los riñones? ¿Mm? ¿Qué tienen en común? Riñón, hígado. A ver, piensa bien. A ver, ¿ustedes han comido sangrecita? ¿Ustedes han comido su caldo
de pollo, han preparado así minudencias alguna vez y han visto ya el hígado, el vaso, los riñones, y súmale por ahí el corazón. ¿Ya? ¿Qué tienen esos en común? ¿Qué son? Vísceras. ¿Qué tipo de vísceras son? Existen dos clases de vísceras. Huecas sí. A la puerta tu compañero. Mira la foto de la derecha. ¿Eso es una víscera hueca? ¿Qué es entonces? Ya hay en compacta u otra palabra. Ya, sólida, otra palabra. Ma, son vísceras macizas. ¿Ya? Las vísceras macizas, ¿ya? O sea, tienen en común que son vísceras macizas, ¿no? MACIZA, ¿no? Entonces, las vísceras macizas, ¿qué tienen de especial? Que no son huecas, ya. Ya. O sea, tienen su cápsula, tienen su corteza, tienen su médula, ¿no? Entonces, a ver, esas vísceras se les consideran órganos hematopoyéticos secundarios, puesto que tienen esa capacidad, tienen la capacidad de crear glóbulos rojos cuando la médula no es suficiente. De hecho, cuando hay anemias severas y son crónicas, el vaso y el hígado comienzan a crear glóbulos rojos, recuperan esa función que tenían durante la etapa neonatal y pueden aumentar 200, 300 gramos o más incluso. Por ejemplo, ahí tenemos el bazo y ahí puedes ver secciones donde se ven, por ejemplo, tejido nodular linfático. Y cuando hablamos de nódulos linfáticos, ahí están alojados, por ejemplo, los linfocitos, ¿no? Y ahí van a ir justamente las células presentadoras de antígenos, van a viajar ahí a través de la linfa y llegarán hasta ese sitio, ¿no? Ahí solamente van los glóbulos blancos, ahí no va ningún glóbulo rojo, ¿no? Entonces, tenemos eso, tenemos, por ejemplo, la pulpa esplénica, ¿no? Y por ahí zonas de pulpa roja también, sinusoides, la cápsula que rodea todo y penetra, ¿no? Zonas muy rígidas que son la corteza. Bueno, ahí también puedes ver las trabéculas, ¿no? Que es donde se mete la cápsula precisamente y separa pues lóbulos, lobulillos y todo. Ves la zona de la pulpa roja, la zona de la pulpa blanca, ves las arterias centrales y las venas, la vena de Plen, ¿no? Que llega a la vena, que vienen de la arteria esplénica. Y por otro lado, pues ves las venas sinusoidales que se anastomosan, ¿no? Que se fusionan para crear las venas esplénicas, la vena esplénica más adelante. Y acá tenemos un fetito, ¿no? Y vamos a ver los órganos hematopoyéticos. Bueno, cuando eres un feto, en las primeras etapas de vida, el hígado es el principal productor de glóbulos rojos, seguido del vaso y luego la médula. ¿Por qué? Porque la médula todavía no se está desarrollando. Durante las primeras semanas de vida, o sea, entre la cuarta y quinta semana de gestación hasta las 2 semanas de vida, el principal productor de glóbulos rojos es el hígado y seguido del vaso. Esto hasta los 6 meses de vida, por lo menos. ¿Ya? Antes de los 6 meses de vida intrauterina, ¿no? ¿Ya? A partir de la cuarta semana de gestación hasta que naces, ¿no? El hígado produce glóbulos rojos, ¿ya? Sobre todo es así hasta los 6 meses. A partir del sexto mes ya no es el principal productor, ya es la médula. Y el vaso, el hígado cobran menor relevancia, ¿no? O sea, ya hasta que te vayas, la médula es la responsable. Entonces, y sin embargo, cuando hay una anemia severa, estos dos órganos aumentan de tamaño, pueden crecer 200 aumentar 200 gramos, 300 gramos, 400 gramos, o sea, puede aumentar bastante su peso.
200 gramos no es poca cosa, o sea, sí es importante. Ahora, sobre todo es más notorio en el caso del vaso. En condiciones normales el vaso no se palpa, jamás se palpa. Yo he llegado a ver casos donde el vaso se ve, ¿ya? He visto en pacientes, tanto adultos como pediátricos, ¿ya? Donde el esplenomegalia es tan fuerte que se ve, o sea, ni siquiera había que tocar, ¿ya? O sea, se veía, o sea, ya, o sea, en el internado lo he visto, o sea, bien loco, ¿ya? Bien, bien, muy impresionante. Y ni siquiera por anemia, por parasitosis he visto esplenomegalia. Bien, bien loco, en un caso pediátrico me acuerdo. Bien, bien espectacular. Entonces, así como les digo. Bueno, a ver, sigamos avanzando porque nos queda hora y 20. Bueno, acá tenemos un detalle interesante, la captación entérica de hierro, ¿ya? Bueno, el hierro lo tenemos que adquirir por la dieta, ¿ya? Principalmente por la dieta. ¿Tenemos reservas de hierro? Sí, por supuesto, pero lo tienes que recuperar comiendo, de todas maneras. Entonces, acá tenemos una célula intestinal. ¿Qué intestino? Intestino delgado, por supuesto, ¿ya? Acuérdate, eso lo vamos a tocar de nuevo con más detalle en la unidad que sigue, pero no está mal reforzarlo ahorita. Acuérdate que tú tienes intestino delgado, intestino grueso. Ah, en ambos casos, bueno, de hecho en el tubo digestivo, ¿no? Tienes las siguientes capas, de adentro hacia afuera. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa tiene epitelio, lámina propia, muscular mucosa. Entonces, en lo que respecta a epitelio, el epitelio viene a ser una capa de células epiteliales pseudoestratificadas, ¿no? En el caso del intestino delgado, particularmente en el duodeno, están organizadas de tal forma que crean una estructura funcional conocida como vellosidad intestinal. Tú sabes que están organizadas creando pues una estructura, digamos como una torre hacia arriba, ¿no? De células apiladas una sobre otra, de manera que van hacia la luz del intestino y con esto aumentan el área de absorción del intestino, ¿no? O sea, imagínate la lámina propia yendo hacia el interior del intestino y todo eso tapizado de células epiteliales que pueden tener la capacidad de absorber algo. Estás incrementando la capacidad de absorción de esa parte del tubo digestivo. Estás aumentando el parénquima, así. Entonces, eso es bueno. Entonces, este es un ejemplo de una de esas células. Son células cilíndricas, son células epiteliales cilíndricas, ¿no? Ciliadas. O sea, en su extremo apical, lo que estamos viendo ahí arriba, y es apical porque ese extremo está en contacto con la luz del tubo digestivo, hay cilios, pelitos, ¿no? Y el extremo basal es el que está en contacto con la célula endotelial, ¿no? Con la membrana basal de la célula endotelial, justamente. Y más abajo está el capilar que justamente lleva hacia la circulación portal, ¿no? Incluso más adentro hay un vaso quilífero que te lleva hacia la linfa, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿qué pasaría? A ver, tú te comiste tu hamburguesa, ¿ya? Te comiste tu hamburguesa, todo o tu royal cheese, todo así, con tu salsa, tu papa frita, huevo, todo eso, ¿ya? Tu gaseosa y todo lo demás, ¿ya? Listo. Y le metiste un agregado de hot dog y todo eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, comiste tu carnecita, o dirás, no, no, yo cuido a los animales, yo soy vegano. Muy bien, ya te comiste tu hamburguesa de soya, ya, lo que quieras. Te comiste algo, ya. El punto es que llegó al intestino. Muy bien. Masticaste todo rico, llegó a tu estómago, pasaron 2 horas y luego se evacuó eso y llegó al intestino delgado. Muy bien. Bueno, el hierro, dependiendo de qué hayas ingerido, no va a entrar así como así. Entonces, por ejemplo, si el hierro entrase a tu intestino delgado en su forma férrica, o sea, una valencia de 3, como ves en la foto, va a tener que sufrir una transformación, tiene que reducirse, y ahí está la enzima ferri reductasa en el extremo apical, en el extremo distal
de esos cilios, que es una enzima que, como el nombre sugiere, va a transformar ese hierro en forma férrica a forma ferrosa. Y de esa manera sí podrá entrar mediante un transportador de metales divalentes que le va a permitir ingresar junto con un hidrogenión. Entonces penetra ahora sí a la luz, al citosol de tu célula entérica. Ahora sí está dentro, ¿ya? Hasta ahí va acá. Estamos listos, ¿sí o no? Ya entró, muy bien. Esa es una forma, ¿ya? La otra forma es que ese hierro en forma férrica pueda penetrar utilizando el sistema móvil ferrina-paraferritina, ¿no? Eso es un poquito más complejo. La otra posibilidad es que ese hierro, ¿ya? De forma ferrosa entrara de manera directa si estuviera metido dentro de un grupo M, ¿no? O sea, mejor dicho, comiste carne, ¿ya? El hierro hémico puede entrar de manera directa, sin requerir ayuda de nada. O sea, ese sí entró de frente, pero tiene que ser separado de los núcleos pirrólicos, tiene que romperse esos puentes unidos al nitrógeno. Y eso se consigue con la hemo o ¿para qué? ¿Cómo lo rompemos? ¿Cómo lo separamos? Con la enzima hemooxigenasa, ¿no? Tú separas el grupo, o sea, separas el hierro del grupo M con la hemooxigenasa, y más bien eso es lo que va a crear la biliverdina. O sea, el hierro ferroso se separa y el remanente del grupo M se convierte en la biliverdina más adelante, ¿no? Que es el precursor de la bilirrubina que más adelante sale a la sangre. Bueno, por otro lado, tenemos dos posibilidades. Tenemos el tenemos el hierro en forma ferrosa libre dentro del citosol de la célula entérica. Sin embargo, este hierro en forma ferrosa no es inocuo, ¿ya? Y esto no solo es con tu célula entérica, puede ser con cualquier tipo de célula y también con bacterias. El hierro puede causar lesión por estrés oxidativo. Entonces, ¿qué hace una célula? ¿Qué hace una bacteria? Lo almacena como ferritina, ¿ya? Para protegerse de lesión por estrés oxidativo. Puede dañar la membrana. Entonces lo guarda, ¿ya? Lo guarda, lo almacena como ferritina, ¿ya? Es un sistema de protección de estrés oxidativo. Si no lo almacena como ferritina, lo que puede hacer es, en todo caso, liberarlo. Puede, ¿cómo se llama? Expulsarlo. Lo dirige a su membrana basal y lo libera hacia el otro lado, hacia el sistema venoso portal. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, utiliza lo que vemos ahí, la enzima, la ferroportina, que es un transportador que está en la membrana basal. Pero la ferroportina, ¿ya? Para que funcione, utiliza un ayudante que es la hepastina, pero la ferroportina, a su vez, puede ser bloqueada su actividad por la hepsidina. La hepsidina es una enzima hepática que se produce ¿por quién? Bueno, ¿en qué casos, perdón? La hepsidina se produce cuando el hígado es estimulado por interleucinas como la interleucina 6, también por el factor humoral, también por la interleucina 1B, pero sobre todo por la interleucina 6. ¿Y cuándo se produce la interleucina 6? En procesos inflamatorios. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio activo, sea agudo o sobre todo sea crónico, sea un proceso inflamatorio que se perpetúa, ¿no? Crónico recurrente o, ¿no? Por ejemplo, la interleucina 17, que te ayuda a producir interleucina 6 de manera periódica, eh, ya pues, se produce hepsidina de manera constante. Y esa hepsidina va a bloquear la actividad de la ferroportina. Por lo tanto, no se va a producir, no va a pasar el hierro, ¿no? El hierro que está en el hierro entérico, no va a pasar a la circulación portal. Por lo tanto, por más que comas hierro, por más que ingieras hierro en tu dieta, no va a pasar a la sangre.
Ese es un ejemplo de cómo se produce la anemia en estados inflamatorios crónicos. La anemia por enfermedad crónica. No se va, no vas a recuperarte, ¿no? Entonces, ahí pasa eso. Por ejemplo, una persona con cáncer, una persona con VIH, una persona con artritis reumatoide, por más que ingiera hierro en su dieta, no se va a recuperar porque va a seguir. Uy, te desconectaste. Actualización de software. Ahorita. Ah, no, no, no te desconectaste. ¿Sí se escucha, no? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Por más que ingiera hierro, no se va a recuperar y va a seguir con estado de anemia esta pobre persona, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? La exidina. Entonces, como puedes ver ahí, ¿no? Ahora, adicionalmente, tenemos también la transferrina. ¿La transferrina qué es? Es aquella que se va a unir con el hierro en su forma férrica. Bueno, el hierro una vez que ya entró gracias a la ferroportina, con la efastina se va a transformar nuevamente de su forma ferrosa a su forma férrica. Entonces una vez, ¿no? O sea, trabajaban juntos los dos, ¿no? El hierro forma ferrosa, forma férrica, ¿no? Va a unirse a la transferrina y nuevamente viajan por la sangre a los tejidos, va al hígado y en el hígado se convierte otra vez, se acumula como ferritina. Pero si hay mucha, ¿no? Bueno, la transferrina a su vez va a ayudar, ¿ya? La transferrina libre va a ayudar a regular también si es que el hierro entérico va a liberar si va a pasar hacia la sangre, ¿ya? ¿Cómo así? Si hubiera, eh, si hubiera, por ejemplo, si hubiera mucha transferrina libre, ¿no? Significa que hay hierro en sangre o no. ¿Qué opinan? Se supone que el hierro entra a la sangre, su forma férrica y se une a la transferrina y logran viajar, ¿no? Entonces significaría que no hay. Por eso está libre, por eso no está saturada, ¿no? ¿Tiene sentido o no? Ya, pues entonces, la transferrina, como circula libre, porque no hay hierro con que unirse, viene, se pega, se une al receptor de transferrina en la membrana basal entérica y de esta manera va a ayudar a producir o a estimular justamente este gen de la hemocromatosis y va a ayudar a regular esos niveles de ferritina entérica para soltar o liberar ese hierro y que luego salga y se una a la ferroportina y penetre a la circulación portal y se una a la transferrina, ¿no? O sea, todo lo que hemos mencionado. Entonces es una regulación constante. Entonces, muchos creen que hay anemia, come hierro, consume hierro. No es tanto así. O sea, tú puedes comer hierro y puede que no se absorba por diferentes motivos, ¿ya? Ojo, puede que, no lo hemos mencionado, puede que acá esté nadando un parásito y se lo come todo, ¿no? O puede haber una bacteria por acá que se alimenta de todo. No lo hemos mencionado, puede haber una tenia, un ascaris por acá que se bien gracias y se lo agarra todo el hierro que consume. Y se engorda y crece y se alarga unos 3 metros, ¿no? Y empieza a salir medio metro por la noche. Entonces, o sea, puede ser eso. No lo habíamos tomado en cuenta, ¿no? Este, pasa. Es- Puede suscitarse. O puede que consumas, pero está inflamado y la epsidina bloquea la ferroportina, lo mismo que nada, ¿no? O tienes demasiado hierro y lo mismo que nada, o sea, no va a pasar. No va a pasar, porque no hay transferrina libre que se una al receptor y por lo tanto no hay este estímulo acá, ¿no? O peor, puede darse que el paciente tenga, por ejemplo, una diabetes muy avanzada que está causando neuropatía entérica o ¿no? O sea, una enteropatía diabética con alteraciones de la circulación a nivel del intestino y eso está atrofiando la mucosa intestinal y por ende el epitelio se está atrofiando también y ya no absorbe igual que antes. Puedes tener una persona con intestino corto porque le han operado y le han reseccionado partes de intestino por alguna razón.
y no absorbe. O sea, las causas de anemia pueden variar dependiendo también de lo que le haya pasado a tu paciente, ¿ya? Entonces, esta es una parte nomás. Ustedes tienen que adaptarlo siempre al caso que estén viendo, ¿ya? Ese es el mensaje. Es una partecita nomás, ¿ya? Sigamos avanzando para no demorar mucho. Bueno, acá tenemos la hemoglobina, como te había mencionado, el grupo M es una parte y lo que vemos alrededor son las cuatro cadenas de globinas, ¿no? Las globinas, ¿quién las produce? El, el hígado, ¿no? Las globinas las producen el hígado, precisamente. Bueno, cuando se une a oxígeno hablamos de una hemoglobina saturada y cuando se une a otros elementos, otros gases, hablamos de hemoglobina desaturada, ¿no? Oximoglobina y desoximoglobina. Fijación de la hemoglobina. Y acá tenemos, por ejemplo, a qué se puede unir. Mira, por ejemplo, cianuro, ¿qué más? Óxido de sulfuro, monóxido de carbono, sulfide, hidróxido de no, hidróxido de sulfide, bueno, vamos a ver. Sulfide, hidrógeno de sulfide, dióxido de carbono. Ah, ya, la vez pasada pregunté, creo que ustedes al otro grupo, ¿cuál es eh, carbamina hemoglobina y carboxhemoglobina? Ya, ¿sí? Vamos a ver. Carboxi es monóxido y carbamino es dióxido. Pero si no, búsquenlo, pues de repente estoy con efecto Mandela de nuevo, estoy equivocado. Ya, entonces, mira, yo me acuerdo cuando estaba en segundo módulo, te estoy hablando del año 2004, sí, 2004 fue. Me acuerdo, bueno, ahí todavía se hacían experimentos con animales. No me gustaba esa vaina, de verdad, pero sí hacían con eso. Y me acuerdo que, por ejemplo, habían tres ratones. Uno de ellos en su jaula feliz, el otro en un frasco sellado al vacío. Y se muere pues en una hora así, ¿no? Muerto intoxicado por dióxido de carbono. Y el tercero lo conectan al tubo de escape de un taxi. Se muere al instante por CO2, ¿no? O sea, bueno, yo pienso que se muere también por quemadura, ¿no? Porque CO2 se mete a tu árbol bronquial y te quema la vía respiratoria. Pero el punto es que era mostrarte cómo algunos gases tienen mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Ese era el punto del experimento. Que algunas cosas eran bien brutales antes. A la paloma con el estileto le cogían el cerebelo para mostrarte cómo no podía caminar. Cosas así había. Bueno, entonces el punto era de que eso, hay, hay elementos que cuando entran a la sangre, inmediatamente tienen lo que se conoce como inhibición antagonista, ¿no? O bloqueo antagonista o competición antagonista en este caso del dioxígeno. Simplemente la hemoglobina tiene preferencia por estos, ¿no? O tiene una unión más fuerte que el oxígeno, y una vez que eh, forman los enlaces a estos átomos, simplemente ya no los suelta. Entonces el dioxígeno ya no se une, ¿no? Y más bien tus células sí se unen a estos y causa un envenenamiento mortal, ¿no? El cianuro, por ejemplo. Entonces así es lo que pasa, ¿no? Interesante. O sea, es como conocimiento general, pero así sucede, ¿no? Básicamente, y puede ser un veneno que te mata en horas o minutos o segundos, ¿no? Dependiendo de qué haya sucedido. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el intercambio gasoso o hematosis también, que eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero es un proceso de difusión pasiva que no requiere energía, que es un intercambio facilitado por un juego de presiones, básicamente, ¿no? Hay mayor concentración de CO2 en la sangre que viene desoxigenada de la arteria pulmonar, entonces simplemente el CO2 sale hacia el alveolo y el dioxígeno penetra y se oxigena la sangre
y todo feliz, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es justamente la curva de asociación de la hemoglobina que guarda una correlación con la presión parcial de oxígeno en sangre, la PO2. Cuando ustedes seguro durante la pandemia se familiarizaron con el oxímetro de pulso, de una forma u otra. Hasta la gente que no estudió medicina se ha familiarizado con esa herramienta, ¿no? Que es para medir la saturación de oxígeno en sangre, que te ponen el dedito. Ya pues, y todo el mundo decía, tiene que tener más de 95, más de 95, muy bien. O de 95 para arriba, ya. Como puedes ver en el cuadro, de 95 para 100 de saturación equivale a una presión parcial de oxígeno entre 80 a 100. ¿Ya? Esa es la correlación. Es una correlación que ya está demostrada. Entonces, puede que tú estés en la punta del cerro y obviamente ahí no va a haber un laboratorio y una máquina de agua. Entonces, tú tienes tu pulso oxímetro y saca 96 y dices, bueno, por lo menos su presión parcial de oxígeno va a estar por arriba de 80. Estamos ok ahí. Pero saca 91, ya, debe estar por 70 y algo. Tiene 80, ya, no, debe estar en 60, por ahí. Estamos con una insuficiencia muy aguda, una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ya? Así, al ojo, ¿no? Al ojómetro lo sacas. ¿Ya? Busquen, eso vamos a hacer en la siguiente unidad, pero si quieres vas buscando correlación, saturación de oxígeno, SO2, presión parcial de oxígeno, PO2, ¿no? O PaO2. Y acá lo que vemos en esta imagen es la barrera alveolo-capilar, que lo vamos a ver con más detalle en la siguiente unidad. La vasodilatación eritrogénica también se suscita, ya que el eritrocito puede soltar elementos como el hidrógeno sulfido, el óxido nítrico, y también puede soltar el propio CO2 que tiene efecto vasodilatador, por si acaso. El ciclo de vida de un glóbulo rojo, acá está graficado. Lo que te había mencionado hace unos momentos. El glóbulo rojo nace del hemocitoblasto, luego de pasar una serie de procesos, desde el proeritroblasto basófilo, basófilo, policromatófilo y todo lo demás, hasta que se vuelve el reticulocito, que ya empieza a salir por la sangre, y luego ya el propio eritrocito. Conforme pasan los 120 días de vida promedio, ¿no? Ya su membrana celular comienza a lastimarse de manera irreversible, al igual que su citoesqueleto, y eso es reconocido por las células presentadoras de antígeno con sus receptores tipo TOL como patrones moleculares asociados al daño, ¿no? Entonces dice, tú eres una célula dañada, eres una célula vieja, entonces te como. Entonces lo devora, se lo come, ¿no? Ante la duda, mejor se lo come, que es lo que estamos viendo en la mano izquierda, y al devorarlo, ¿no? Disuelve todo y separa el grupo M de las globinas. Las globinas, como son proteínas, van a degradarse hasta formar aminoácidos que van a la sangre y serán reutilizados para la síntesis de proteínas más adelante por alguna célula, por ejemplo el propio hígado, mientras que el grupo N va a ser separado en el hierro, ¿no? En su forma ferrosa y más adelante cuando va a la sangre en su forma férrica para unirse a la transferrina y llegar al hígado para ser almacenado como ferritina y ser reutilizado más adelante en la propia médula ósea, por ejemplo, mientras que los núcleos pirrólicos son el precursor de la biliverdina por efecto de la enzima hemooxigenasa. Y la biliverdina, por efecto de la enzima biliverdin reductasa, se va a convertir en bilirrubina no conjugada. ¿Ve? Biliverdina no conjugada. La biliverdina no conjugada es una bilirrubina que no puede atravesar la orina, pero sí podría atravesar de repente, por ejemplo, podrían ir a en bebés sobre todo, en niños pequeños, en neonatos, podría atravesar la barrera hematoencefálica porque no está muy desarrollada y
llegar a los núcleos basales, provocando una situación conocida como kernícterus. Está en las fotos que se ven más adelante, que es una situación peligrosa. La bilirrubina no conjugada, ¿no? Eh, es liposoluble, no pasa, requiere de un transportador. ¿Quién es el transportador que utilizaría para viajar por la sangre? Albúmina, ¿no? Albúmina precisamente. Entonces, una vez que llega a la, al hígado, entra al hepatocito y se va a conjugar ¿con quién? ¿Con quién se conjuga en el hígado la bilirrubina? ¿Ah? ¿Albúmina? No, tranquilo, no hay peleas. ¿Con quién se conjuga? Por eso, en el hepatocito, ¿con quién se conjuga? No, pero va a formar parte de la bilis, pero ¿con quién se conjuga? ¿Pero quién, pues? A ver, búsquenlo después, ¿ya? Búsquenlo para su examen con quién se conjuga la bilirrubina. Pero el punto es que se conjuga y se convierte ya no en bilirrubina indirecta, sino en bilirrubina directa. La bilirrubina directa o conjugada va a formar parte de la bilis y es expulsada por los canalículos biliares. Y los canalículos biliares siguen todo el sistema colector biliar, ¿no? Que termina pues en los conductos hepáticos derecho e izquierdo, termina pues en el conducto hepático común, llega a acumularse en la vesícula biliar, entrando por el cístico, o sigue su camino por el colédoco, ¿no? Y termina pues, llega pues al esfínter de Oddi a nivel de la ampolla de Bátry y llega al duodeno, ¿no? Con la bilis y junto con el jugo pancreático más adelante. Esa bilirrubina conjugada sigue su camino y puede ser reabsorbida, ¿no? Por el sistema portal más abajo, ¿no? Y una parte, no todo. Esa bilirrubina conjugada puede ser reabsorbida y eliminarse como tal en una cantidad muy pequeñita. Se puede eliminar en la orina como bilirrubina, pero es pequeñita, ¿ya? Pequeñita, penita nomás. Pero eso no importa. Eh, lo importante es que la bilirrubina se transforme en urobilinógeno. El urobilinógeno, cuando se reabsorbe en sangre, se convierte en como urobilina en la orina, y eso es lo que le da el color amarillo a la orina. Eso es normal. La urobilina es normal. La bilirrubina conjugada en la orina en cantidades pequeñitas es normal. Cuando aumenta demasiado, le da un color oscuro tipo Coca-Cola. ¿Ya? Eso es anormal, eso se conoce como coluria. Pero eso pasa en una situación muy específica que ahí les voy a decir. Por otro lado, el urobilinógeno, si siguiera su camino por el tubo digestivo, se convierte en estercobilina, que es el que da el color amarillento a las deposiciones. Existe una situación que se conoce como colestasis. ¿Colestasis qué significa? Éstasis biliar, o sea que la bilis no pasa, sea el colédoco, principalmente colédoco, ¿no? O sea, la vía biliar superior, pero colestasis significa que la bilis no pasa. Puede ser un tumor, un cáncer, lo que sea, pueden ser cálculos, barro, lo que sea, pero colestasis es que la bilis no pasa. Entonces, si la bilis no pasa, hay un reflujo hacia el hígado y eso termina reabsorbiéndose una parte. Entonces, la bilirrubina directa pasa a la sangre y pasa por los tejidos. Aumenta los niveles de bilirrubina total en sangre tipo directo. Cuando hay hiperbilirrubinemia, sea directa o indirecta, eso causa que la piel se torne amarilla, ictérica. Eso se conoce como justamente ictericia. Pero hay una peculiaridad. Cuando la hiperbilirrubinemia es por causa directa, cuando hay ictericia por hiperbilirrubinemia directa, se acompaña de un síntoma muy molesto. La persona siente comezón, siente prurito. Esa es una diferencia bastante habitual entre la hiperbilirrubinemia de origen directo sobre la indirecta. Hay bastante prurito, sobre todo cuando hay cáncer
Yo lo he visto bastante en pancreático al menos, se ve bastante prurito, bastante, sobre todo cuando hay cáncer de hígado, páncreas, bastante prurito. Bueno, ¿qué más? Cuando hay colestasis, la bilirrubina, hay reflujo y también hay, a ver, si la bilirrubina regresa, tú dirás, ¿la estercobilina se forma? No. Entonces, ¿qué color tendrán las heces? No, blanca como yeso. Parece tú. Blanca como yeso, como tiza, acolia, ¿no? Acolia, ese es acólicas. Y por otro lado, la orina se torna oscura como Coca-Cola o como té. Por lo general eso ocurre en la directa, pero también cuando hay una hemólisis muy marcada, se puede dar, hemólisis, se puede dar coloria. Yo he visto eso también, pero hay una especularidad. En la hemólisis hay coluria, pero también puede haber hemoglobinuria, ¿no? Y ahí es un color más parece té que Coca-Cola, al menos. Bueno, sigamos avanzando. Ahí está lo que te mencionaba, ¿no? O sea, el grupo M, ¿no? Se transforma a biliverdina y luego a bilirrubina, ¿no? Bilirrubina no conjugada, pero más adelante se conjuga, ¿ya? ¿Ah? Ajá. ¿Por los qué? ¿Qué es eso? ¿Cuerpo ácido? ¿Qué es? Ácido glucurónido, ¿no? Muy bien. Eso es lo que lo conjuga, ¿no? El ácido glucurónido. Ahora, también recordemos, estimados, que hay una correlación entre hemoglobina, hematocrito y la altura, ¿no? Se dice que a mayor altura, mayor concentración de hemoglobina y hematocrito, y tiene sentido, pues, porque a mayor altura es más difícil respirar de repente, podríamos decirlo en forma burda, ¿no? No es igual correr, si no mira los partidos, pues, no es igual, no es igual correr de repente en Perú o en Argentina que correr en Bolivia, ¿no? Entonces es así. Y no ese partido de Argentina contra Bolivia, ¿no? No me acuerdo cuándo fue, pero que Maradona dijo, ¿no? Que dijo pues, que podían jugar fútbol en su país y no había problema, ¿no? Y les miraban goleando. Entonces, sí, este, ahí tienes, pues, mira, hay una correlación entre hemoglobina y altura, precisamente. Si vives en Huanchaco, no hay que corregir hemoglobina. Conforme va subiendo, la corrección se hace un poquito más, un poquito más. Si vives a 4.000 metros, hay una corrección de 3.5 de hemoglobina. Si vives a más de 4.000 y medio, 4.5, 5 o quién sabe hasta más. Se tiene que corregir un poco la hemoglobina y el hematocrito. No es igual, no es igual, ¿entienden? ¿A qué va esto? Por ejemplo, si tienes un paciente que vive a 6.000 metros, o ya, no tan exagerado, 5.000 y medio, ya, 5.000 y medio. Yo el máximo que he subido ha sido 5.300 una vez, por una mina, ¿ya? Lo máximo que he ido por mí. Abre la puerta a tu compañero, ¿ya? Por Santiago de Chuco. Lo máximo que he llegado ha sido a esa altura. Tendría 12 años, o 11 años, 12 años, no me acuerdo. Pero sí, pues, por ahí. Pero era más de 5.000 metros. Entonces, ya pues, ahí, o sea, el paciente tiene 11 de hemoglobina y está sangrando. Tú dirás, bueno, anemia leve, porque es varón. Pero ¿será realmente leve? Lo ves, está chocado, ¿no? Tú dices, pero qué raro, ¿por qué está chocado? Si tiene 11 de hemoglobina, ¿no? Entonces, medio sospechosa la cosa. Entonces, tú dices, a ver, estamos a 5.000 y medio. Tiene 11 hemoglobina. ¿Y por qué está chocado? Si la hemoglobina normal en varón es de 13 a 16, y tiene 11, eso es una anemia leve, pero está chocado, está con 180 de frecuencia cardíaca, está con 36 de respiratoria,
¿no? Su pulso está filiforme, siente como agujitas, o sea, está chocado, ¿no? Está el llenado capilar de 3 segundos y medio, o sea, está chocado este señor, ¿por qué? No tiene sentido. Bueno, sí está sangrado, pero ¿por qué? Pues si esa hemoglobina está ok todavía. Entonces, haces tu corrección. Entonces encuentras que, pucha, con esta hemoglobina, bueno, para su edad, pues, te están llamando. Ya. Entonces tu corrección le dices, bueno, para esta altura, 11 y medio, ¿no? Entonces no es que le tienes que sumar, le tienes que restar. O sea, a ese 11 y medio, réstale 4 y medio. ¿Cuánto sale? 6, ¿no? ¿Sí? ¿6? ¿Cuánto sale? ¿Ahí? Ya, 6,5. 11 y medio menos 6 menos 4 y medio, ¿sí? 6. Ya cambió la figura, ¿sí o no? Si estuviéramos en la costa, este señor tendría una hemoglobina de 6. Te cambió el panorama, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? A eso va este cuadro, ¿ya? Esa es la importancia del cuadrito, ¿ya? ¿Tiene sentido o no? ¿Sí? Ya, y te lo hago diferente, ya, ni siquiera, no tiene 11, tiene 13 de hemoglobina, pero está con el resto igual que te dije. Igual, anemia moderada, ya, pero tiene clínica de un chocado. ¿Será moderado? Bueno, tiene clínica de un chocado, pero si yo me baso solo en el grado, es una moderada porque tiene más de 7, pero la clínica es un severo, un shock hipovolémico. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, ya depende de lo que hayan revisado por ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo menos, cuando yo estudiaba, había leído en una guía de práctica clínica que mencionaba las personas con hemorragia activa, sobre todo hemorragia digestiva, que tengan menos de 10 de hemoglobina con sangrado activo, debe considerarse y manejarse como si fuera una anemia severa por pérdida. Entonces, en ese contexto, este paciente califica como anemia severa, pero tomó esa decisión porque le he corregido la hemoglobina, ¿ya? Por eso es importante tener estas cosas en cuenta, ¿ya? ¿Estamos? Ya. Y ya que es así, pues, y acuérdense del colegio, ¿no? La atmósfera terrestre y todo lo que quieras, te acordarás que la atmósfera está compuesta por la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y isosfera, ¿no? ¿Nosotros dónde estamos? En la tropo, ¿no? Estamos dentro de la tropo, o está en la exósfera. Su compañero creo que está en la exósfera, ¿no? Ahí está bien jato por ahí. Nada, no despierta. Él sí está ahí en la exósfera. Ya. Ah. Nosotros estamos en la tropo, ¿no? Estamos dentro de la tropo todavía. Entonces, por ahí, acuérdate que la atmósfera está... A ver, ¿por qué les muestro eso de la atmósfera? Porque acuérdate que la atmósfera es justamente todo este conjunto de gases retenidos por la gravedad y el campo electromagnético de la Tierra. Y esto nos interesa porque a mayor altura, los gases que conforman la atmósfera terrestre, digamos que las partículas están ahí, pero no están juntas de la misma manera. Y eso hace que sea un poco más difícil respirar. No es lo mismo que estés en la costa, al nivel del mar, a que estés por el Everest. Mira, esa foto de la derecha, por ejemplo, están por encima de las nubes. O sea, no es igual. No es igual caminar o vivir por ahí, ¿no? Se dice que el ser humano vivir por encima de los 5.000 metros ya es difícil. Vivir por encima de los 6 es ya casi imposible. Entonces, el Everest, que es, es uno de lo más alto que se llega, ¿no? En la Tierra al menos, porque hay montañas que son más altas bajo el nivel del mar. Entonces la cosa se pone brava. Por ejemplo, acá, las alturas son estas. Baja, ¿no? Nivel bajo,
menos de 1500 metros sobre el nivel del mar, elevado hasta 3500, por ejemplo, ¿qué cosa sería? Un valle interandino, ¿no? De repente. Muy elevado, 3500, 5500 y extremo, más de 5500, ¿no? Yo he llegado hasta muy elevado, al menos, nunca me he ido a un nevado. De repente alguno de ustedes sí se ha mandado a un nevado, no lo sé. ¿Ya ves? Ahí es su compañero. Pues ya ves, sí se ha mandado, está bien. Entonces, el Everest, por ejemplo, mira, acá tenemos una imagen, ¿no? De repente, en el Everest, por ejemplo, a más de 8000 kilómetros sobre el nivel del mar, y acá está Huanchaco, ¿no? Entonces, la presión atmosférica de oxígeno, ¿no? 21.3 kilopascales, y acá tenemos una tercera parte. Entonces, ¿esto cómo influye en el aire que respiramos? Acá está. Acá están las partículas, ¿no? Los átomos de dioxígeno en Huanchaco y acá en el Everest. Entonces, respirar esto se hace más difícil. Ojo, la saturación de oxígeno es igual. El problema es que el aire cuando entra está más, el oxígeno está más disperso. Es más difícil. A mayor altura es más difícil. Por eso terminas con suplementos de oxígeno. Los pilotos que vuelan esos vías de combate, todos están con su máscara de oxígeno. Eso no es puro show en las películas, es porque les falta el aire, precisamente, ¿no? Entonces, o sea, el frío es igual, el problema es la presión atmosférica. Ahí las puertas compañeros. Por eso los atletas cuando entrenan resistencia se van a la sierra. Ahí es más difícil respirar, ¿no? Decimos siempre el aire es más denso y toda esa nota, pero es por eso. La presión atmosférica es menor, a más altura, hace que sea más difícil. Entonces adquieres más resistencia. Ahora, ¿qué cambios adaptativos sufren los animales? ¿Qué cambios adaptativos sufren las especies o el ser humano, mejor dicho, los descendientes? ¿No? Nosotros ya estamos adaptados de repente a vivir a la costa, salvo que algunos de ustedes hayan nacido en la sierra, se hayan criado en la sierra, la mayoría de su infancia, pero sobre todo sus familias vengan de la sierra, ¿no? Por ejemplo, yo nací en la costa, pero mis padres, mis abuelos, toda mi familia viene de la sierra. Y yo de niño he viajado a la sierra muchas veces, más o menos estoy aclimatado, pero muchos de mis primos, ¿no? Mis primos o sobre todo las generaciones que han venido después son costeñitos, entonces a la hora que viajan, yo normal a la sierra, pero mis primos más jóvenes hasta que se ponen palos, se mueren, están así que agonizan, ¿no? Les da soroches, se arrastran por el suelo, o sea, se ponen fatal, ¿no? Cuando yo era joven nos fuimos a más de 5000 metros, mi papá y yo caminando por ahí como si nada. Y nuestro amigo de mi papá, que es de Huanchaco, que es autóctono de la zona, está que se agonizaba el pato por ahí, ¿no? Mi papá me dice, gallinazo no huele en puna, me decía, ¿no? Y era verdad, pues, ¿no? Y ojo, no es que seamos nosotros así cholo cholo, o sea, normal, o sea, decimos así, ¿no? No es por ser racista, nada, decimos así. Pero acostumbrado, ¿qué cambios creen que sufren las personas que viven o están acostumbrados en la sierra, las alturas? Claro, depende, pero ¿qué cambios sufren, no? O sea, para poder sobrevivir esto que vemos acá. Uno, obviamente, es la hemoglobina. Ajá, la caja torácica es mucho más grande. Uno de esos cambios es eso, la caja torácica es más grande y por lo tanto los músculos respiratorios son más fuertes. O sea, los músculos de la ventilación son más fuertes, más grandes, más desarrollados y permiten de esa manera ventilar mejor. La caja torácica es más grande, por lo tanto los pulmones tienen una capacidad vital más fuerte, aguanta más. Y la hemoglobina promedio es mucho más alta, lo hemos visto ahorita con la tabla. Y el tercero es que el corazón tiene una discreta cardiomegalia, ¿no? Y eso se ve en todos los mamíferos también. La hemoglobina de los camélidos, por ejemplo, de la vicuña, de la alpaca, de la llama, que es 8 veces más que el del ser humano, o sea, es así, ¿no? O sea, esos cambios se ven en los animales que están acostumbrados a vivir en esos lugares, ¿no? Y en el ser humano de esa manera también.
Entonces, yo vacilaba, pues, ¿no? O sea, y yo caminando así con mi papá como si nada, y volteamos a ver por ahí, ¿no? O sea, y sí, pues, y no, y es verdad, o sea, de ahí ya después de años de vivir en la costa, a mi Perú, cuando regreso después de años a la sierra, caminar cuesta arriba en el cerro me costaba, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, caminar cuesta arriba en el cerro solito, hasta que terminaba sentado viendo de colores, rosado, celeste y amarillo, ¿no? Sí, porque me costaba. Al inicio me costaba, hasta que me acostumbraba, ¿no? Y es que es así, pues señores, como ves ahí, ¿no? Es todo moléculas concentradas versus moléculas dispersas. Son cambios que al final tenemos que desarrollar para adaptarnos, ¿no? Seas un ser real o un ser críptido, pero eso son lo que se desarrolla para adaptarse. Una caja torácica grande, una cardiomegalia y una poliglobulia, ¿no? Sí, un Sasquatch por ahí, un Wendigo pie grande. Ahora sí, hablemos de la anemia. Nos quedan 20 minutos. Hablemos rapidito de la anemia. A ver, la anemia viene a ser la enfermedad, ¿no? La enfermedad hematológica más frecuente. De hecho, es una de las enfermedades hematológicas más frecuentes que afectan bastante a los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados. Es una enfermedad que se busca erradicar en la población menor de 5 años porque está fuertemente ligada a la desnutrición crónica infantil, al retraso en el crecimiento y desarrollo, al bajo rendimiento escolar, a la talla baja, ¿no? ¿Cuántos chatitos habrán porque tuvieron anemia de niño, ¿no? Entonces, a un montón de cosas en realidad, al bajo nivel intelectual, ¿no? A un montón de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiktokero habrá que han tenido anemia de pequeños de repente? Entonces hay una serie de cosas que se pudieron haber prevenido, de daños en el mundo que se pueden haber prevenido por la anemia, que no es igual a decir eritropenia, pero está fuertemente ligado, ¿ya? Acá tenemos una imagen de una señora que está haciendo un examen que es típico, ¿no? Para evaluar anemia, que es evaluar la conjuntiva palpebral, ¿no? Que, bueno, en realidad no es tanto que le jales desde la mejilla, en realidad tú pones tu dedo en realidad es con tu dedo a nivel del párpado inferior, le dices mira arriba y presionas hacia abajo. No es jalonear como se ve en la foto ya, es acá en realidad. Sí, pues, sino que la foto que encontré ya, pero en realidad tú pones tu dedo acá, mira, mira mi mano, acá, le dices mira arriba y ahí no, solito se versiona el párpado. No tienes que jalonear la cara, solito es. Voy buscando una mejor foto a futuro. O le tomo a alguien de repente haciéndole. Bueno, anemia y eritropenia, bueno, son, como te digo, están fuertemente relacionados en realidad, ¿no? Uno es disminución de hemoglobina, el otro es disminución de eritrocitos, ¿no? Y se debe considerar siempre en relación al sexo, a la edad también, porque la hemoglobina es mayor de repente cuando eres más joven. Sobre todo cuando eres un niño pequeño, un recién nacido, tienen hemoglobinas un poco más altas que un adulto, ¿no? Y eritropenia viene a ser pues glóbulo. A ver, factores de riesgo. Bueno, vamos a ver. En la imagen del superior izquierda, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esta fotito de acá? ¿Qué estamos viendo aquí? Un bebito, pero no cualquier bebito. ¿Qué tiene este bebito? Mira esa mano y mira al bebito. ¿Qué pasó ahí? Es un bebito prematuro, es un neonato prematuro, ¿no? ¿Qué significa? Que nació antes de tiempo, antes de ser a término, antes de las 37 semanas. La prematuridad está fuertemente relacionada con la anemia, ¿no? Se le conoce como anemia de prematuridad precisamente, y esto a su vez puede estar relacionado de repente con anemias en gemelos también. Hay veces que un gemelo hace policitemia y el otro gemelo hace anemia. Se da eso a veces. También en prematuridad puede ser otras causas, puede haber infecciones, puede haber otros factores que puedan causar anemia precisamente. Tenemos acá lactancia materna, pero puede ser dos posibilidades. Puede haber una mala lactancia materna en la cual la mamá de repente no produce suficiente leche, ¿ya? O la técnica es inadecuada, ¿no? O de repente no es una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. O acá pasa algo ya que no se ve tanto en el Perú, más se ve, bueno, sí se ve en realidad a veces acá, más se ve en algunos países desarrollados donde
El niño ya no es un lactante de 6 meses, este es un niño de unos 3, 4 años que no le quiere dejar de dar teta a la mamá. Y ahí le está dando algo que no es bueno, ¿no? O sea, es agua con azúcar, básicamente. Entonces no le está dando lo que necesita y el bebé, como ya no es tan bebé, o sea, no quiere dejar de amamantar y, no, y está reemplazando pues alimentos que debería consumir eh, por esto, ¿no? Entonces esto no le ayuda. O sea, este es un ejemplo de lactancia materna prolongada, digamos, ¿no? Este es algo anormal. También trauma y cirugía, por ejemplo, ¿no? Que te hagan, por ejemplo, una esplenectomía, va a sangrar un montón. Una nefrectomía, va a sangrar un montón. Cualquier intervención quirúrgica, algunas sangran más que otras. Un traumatismo, ¿no? Sangra. Por ejemplo, lo que pasó, me acuerdo, en el internado, cuando yo estaba rotando, no, estaba en pediatría y justo a mi compañero que está en cirugía le pasa esto. Suena la alarma. ¿Qué había pasado? Al frente del hospital de salud, Laderas, estaban reparando el desagüe que está por emergencia y el pata que está abajo del foso cae una sierra y le coge, le cercena la femoral. Justo ahí frente a la emergencia, lo sacan del foso, lo meten, viene el cirujano y coge con su dedo, y pinza, mete otra, otra, como 6 pinzas mete ahí, a sala. O sea, lo pinza ahí, ¿no? La femoral, la arteria, toda la arteria, las venas ahí, a sala. Había, habría pedido pues su litro, 2 litros de sangre, ¿no? ¿Y cuántos litros de sangre tienes? 5 nomás. Ya, a ver, ¿hay algún vegano militante por acá? ¿Algún aliado por ahí? No, mentira, no se sientan aludidos. A ver, mira, está bien que te gusten los vegetales y todo, ¿ya? Pero no, sí, no, no a costa de tu propia salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que no come carne, pero, por ejemplo, lo lleva al extremo, ¿no? Yo tengo familiares que, por ejemplo, no comían carne y llegaron hasta anemia moderada, por ejemplo, ¿no? No, no era bueno eso para ellos. Poco a poco comenzaron a comer un poco de carne, de pollo, pescado y fueron saliendo de la anemia, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay alimentos vegetales que tienen proteína, que tienen hierro, pero no al nivel de la carne. Entonces, y aparte que el grupo M se absorbe mejor en el intestino, ¿no? No piensen que yo soy un partidario, un supremacista de la carne, de la vaina así, ¿ya? Pero ya no vayan a pensar esa cosa. Pero sí es importante que la dieta sea balanceada. A ver, las mujeres. Ustedes saben que el ciclo menstrual y las alteraciones pueden provocar sangrados, ¿no? No todas arreglan igual. Hay mujeres que terminan de repente arreglando pocos días o múltiples días y la regla les viene de repente muy seguido o muy tarde o con bastantes desarreglos, ¿no? O, por ejemplo, cuando llega la menopausia, los últimos años comienzan a arreglar más con bastante irregularidad o hay enfermedades, por ejemplo, hiperplasia, ¿no? Hiperplasia endometrial, hay embarazo, hay aborto, hay lesiones de diferente tipo, hay miomatosis, hay adenomiosis, etcétera, y pueden provocar todo tipo de sangrado, ¿no? Una causa bastante frecuente. Solo que, ¿no? Solo que esto es, digamos, algo hasta programado. El ciclo menstrual, al hombre no sangra, la mujer sí, la mujer gasta bastante en productos higiénicos porque al menos una vez al mes tiene varios días que va a estar con sangrado. Y eso la expone a hacer anemia. Súmale que algunas mujeres no están con lo de acá, entonces van a tener más probabilidad de anemia. Súmale que también hay el tema mental, no digo que estén con otra cosa, digo que algunas mujeres de repente no quieren comer, temor de engordar o algo por el estilo, y se suma la probabilidad de una anemia carencial, dietética, ¿no? Entonces, todo eso suma, ¿ya? Por si acaso, tener mucho cuidado. Y hablando de comer, ahí están los dos extremos también, ¿no? Acá lo que estamos viendo es el otro factor de riesgo, la malnutrición, ¿no? Malnutrición que se divide en dos grupos, la obesidad, sobrepeso y a la mano derecha y la desnutrición, ¿no?
La desnutrición, en el extremo más lejano tenemos el marasmo y el kwashiorkor, que son formas de caquexia, ¿no? Eh, Cuando decimos marasmo, nos referimos a una desnutrición proteocalórica severa, como ves ahí, que está pues, con una caquexia, con sarcopenia, adipopenia, con prominencias óseas visibles en cara, en extremidades y todo. Y el kwashiorkor es parecido, es un término africano, solo que se suman edemas, edema generalizado, edema en extremidades, ¿no? Se hincha. ¿Edema por qué? ¿Por qué crees que hay edema en el kwashiorkor? Se escribe con K, por si acaso, K y W, ¿no? Kwashiorkor. ¿Por qué crees que hay edema? Porque tiene una nutrición proteocalórica tan severa, o sea, le falta tanto las proteínas, tanto los aminoácidos que no puede sintetizar proteínas plasmáticas. Por lo tanto, la presión oncótica es tan baja que el agua simplemente pasa y causa edema, causa ascitis y se hincha, ¿no? En cambio acá tenemos este gordito, ¿ya? Y sí, tú puedes decir gordo, ¿ya? Tú puedes decir obeso, tú puedes decir sobrepeso, eso no es malo. Yo sé que en su generación de ahora hay tanta censura y no sé qué, no hay problema, tú puedes decir gordo, puedes decir sobrepeso, ¿ya? Lo que no puedes ir diciendo es Michelin, esas cosas, pero no seas malo, ya no seas cruel, ¿ya? ¿Ya? Tú puedes decir está gordo, ¿ya? ¿Ya? O sea, puedes decir eso. No significa que se confíen ahorita, la mayoría está flaquito, ¿ya? Yo también estaba así como ustedes, ahorita estoy bajando y todo lo que quieras, pero igual, no se confíen. Bueno, este, tú puedes tener obesidad, puedes tener sobrepeso, obesidad también mórbida y todo, al final esto es malnutrición, ¿no? Mal estado nutricional. Eh, en ambos extremos, o sea, el estar gordito no significa que comas bien, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estando así con... No, ahorita no tengo anemia, pero llega un punto que sí, estando, por ejemplo, con sobrepeso o obesidad, en una oportunidad me hicieron mi chequeo y estaba con un poco de anemia, ¿no? Estaba con 12, me parece. Entonces, te hablo de hace años, ¿no? Entonces, así. Y eso creo que fue después de mi serum. Claro, porque en el serum que me daban papa, arroz y lenteja y un poco de chocho, ¿no? Entonces, casi nada de carne. Entonces ya, pues, de repente habrá sido por eso. Entonces ya, ahí eso ya hay más factores de riesgo, ¿no? Que al final todo eso suma. Ahí también se puede sumar obviamente las enfermedades crónicas que puedas tener, ¿no? Esto no es todo, como te digo. Puedes tener enfermedades de fondo, puedes tener enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias, enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, todo eso podría ser también. Puedes tener consumo de medicamentos, por ejemplo, el metrotexate, que se ha visto que afecta pues la utilización del ácido fólico, ¿no? Precisamente. Puedes tener enfermedades crónicas como la enfermedad, bueno, valga la redundancia, la enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica precisamente, dependiendo de su causa, puede ser la nefropatía diabética, que es el 40% de las causas de enfermedad renal crónica, ¿ya? Puede ser la poliquistosis renal, puede ser otras de fondo, que eso provoca precisamente disminución de los niveles de producción de eritropoyetina, conllevando a que recibas una terapia de reemplazo renal. Que terapia de reemplazo renal no significa solamente hemodiálisis o diálisis peritoneal, significa recibir etiopoetina, o sea, un reemplazo de la eritropoyetina, carbonato de calcio, entre otras cosas, porque el riñón produce eritropoyetina y produce 1,25 dihidroxivitamina D, produce varias cosas. Entonces, todo eso influye en regular tus niveles de hemoglobina, ¿ya? Entonces, por favor, estos son algunos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un recién nacido que tenga múltiples malformaciones congénitas y nació con un riñón en herradura. ¿Sabes qué es eso? Riñón en herradura. Los dos riñones fusionados en el polo inferior. Parece una herradura.
desde, ¿no? Boca arriba, ¿no? Hacia arriba. Y así, sigamos avanzando. Ahora sí, todavía nos queda 14 minutos. La anemia se puede clasificar de varias formas, ¿ya? Quiero que esto se lo graben. Una de las formas más básicas de clasificar anemia, de hecho la más fácil de todas, es según su severidad. Y la forma de clasificar la severidad es cuantitativa, la cantidad. Entonces, lo que vimos antes, el valor normal en un varón era 13 o 14, 16, y en la mujer de 12 a 14. Entonces, si estaba por debajo de eso, puede variar, depende del laboratorio, ¿ya? Si está debajo de eso, hablábamos de leve, moderada, severa, ¿ya? Típicamente severa es menos de 7, menor o igual, perdón, menos de 7, y severa era, moderada era de menos de 10 hasta antes de 7, ¿no? Entonces, si yo tengo la hemoglobina y dice, hemoglobina tiene 10, allá, moderada, ¿no? Tenía 6, severa, ¿no? ¿Hay variaciones de esta situación? Sí, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, hay guías que te dicen que si hay un sangrado activo, sobre todo, por ejemplo, en hemorragia digestiva y la persona tiene menos de 10, considérese severa. Ya hay guías que te dicen eso. Pero búsquenlo, porque eso es lo que yo leí menos cuando yo estaba estudiando, y otras guías lo ratifican, puede que ya no. Entonces busquen eso, está en la guía española, me acuerdo, de gastro. Eh, entonces, eso es el criterio de severidad, según la cantidad, ¿ya? Según la cantidad. Pero acá estamos viendo la clasificación según el criterio de morfología, que es uno de los más empleados para empezar la clasificación, ¿ya? Entonces, según la morfología, según su forma, la podemos clasificar en normocítica, macrocítica y microcítica. Antes de continuar, ¿qué opinan? ¿Está correcto lo que ven ahí o les llama algo la atención? ¿Está mezclado? Ah, ya, muy bien, sí están atentos, ¿no? Ya, vamos a arreglar entonces. Ya, ahora sí, ¿no? Ya. Macrocítica, normocítica y microcítica. El dato relevante sería macrocitosis eritrocitaria, normocitosis y microcitosis eritrocitaria. ¿Y cómo yo juzgaría eso? Utilizando el dato relevante conocido como volumen corpuscular medio. ¿Ya? Existe un examen que se llama constantes corpusculares eritrocitarias. Uno de estos es el volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio está aumentado, se conoce como macrocitosis eritrocitaria. Si está disminuido, microcitosis. Y si está normal, se conoce como normocitosis. ¿Ya? Entonces, ese es el dato relevante. Macro, normo y microcitosis. También lo podríamos clasificar según la causa, la etiología, que este es un grupo amplio. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, hemólisis, anemias hemolíticas, anemias por enfermedad crónica o inflamación crónica, anemias hipoproliferativas, ¿no? O aplásicas de repente, y anemias por pérdida, ¿no? O hemorrágicas. ¿Se acuerdas que te dije que era importante hacer una clasificación exacta? Ya, pues a eso me refería, ¿ya? También las podemos clasificar según el tiempo de enfermedad. Ahí estamos hablando de anemias agudas, anemias crónicas y anemias crónicas reagudizadas. Por ejemplo, si tu paciente fuera un caso, a ver, yo te digo, paciente que está caminando por la calle, es asaltado por tres choros que de repente le dan, lo golpean y uno de ellos lo apuñala, lo ataca con uno, vamos allá, vamos a términos finos ya para que no suene muy bajo. Paciente es traído por testigos que nos refieren que mientras caminaba por la calle es atacado por tres sujetos, quienes lo agreden con puños, bueno, lo agreden físicamente, golpeándolo con puños y patadas, y uno de ellos lo ataca con arma blanca, ¿no? Varias veces a nivel del tórax. Al examen físico se observan laceraciones múltiples en tórax, en la zona del mediastino y zona lateral izquierda, incluyendo una herida penetrante de 2 centímetros, de 3 centímetros de largo, eh, 2 centímetros de largo,
con 5 centímetros de profundidad, les digo ángulo y todo, ahí no me vaya, no sea muy largo, ¿no? Y signos clínicos de derrame, de derrame pleural. Se realiza una toracocentesis evacuatoria encontrando hemotórax, con lo cual disminuye la dificultad respiratoria. Hemoglobina tiene 6 y tiene signos de shock. A ver, ¿qué tiene ahí? Anemia severa, severa, por pérdida o hemolítica, severa, por pérdida. ¿Es aguda o es crónica? Aguda, ¿no? Esa es aguda por el tiempo, muy bien. Y ahí estamos viendo los problemas, pues, ¿no? Ahí estamos sacando el problema, al tope nomás. ¿Podrían decir que es macrocítica y que todo eso no? No, no pueden, porque no sabemos las constantes todavía. A ver, otro ejemplo. Paciente acude por consulta externa, refiriendo que durante 3 meses viene sintiendo de manera progresiva, ¿no? Incidosis progresiva, fatiga, astenia, debilidad, disnea de grandes, primero a grandes y luego a medianos esfuerzos, palpitaciones durante el esfuerzo, cefalea global, sin signos de alarma. Y durante los exámenes auxiliares se encuentra que tiene una hemoglobina de 11.1 y es un varón, ¿ya? Eso hace, ¿no? En un control de hace 2, 3 meses y actualmente tiene, pues, tiene 9. Esa es una anemia moderada, crónica, ¿no? Primero le dijeron dieta y ahora no mejoró con la dieta, me viene empeorado. Es una anemia moderada, crónica, ¿no? Nada más, porque no tengo más datos. Es una anemia moderada crónica. A mí le vamos a pedir un montón de exámenes ahora para ver por qué no mejora, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, así, es una anemia moderada crónica. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso es importante, saber qué está pasando. Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda 6 minutos. Creo que ya no nos alcanza para ver los tipos de anemia. Eso me voy a lucir con el otro grupo. ¿Ya? Pero ese es el mensaje que quiero que tengan bien claro. ¿Ya? A ver, rapidito, rapidito. A ver, para la... escúchenme, pues, escúchenme. Para la próxima clase, el test rápido lo voy a hacer de anemia y si me alcanza el tiempo, hago de policitemia también. ¿Ya? Si- y policitemia, si no solamente anemias. ¿Ya? Si no, si no expongo policitemia con el grupo que viene, solo anemias. ¿Ya? No sé, toca la otra semana, ¿eh? El, será el martes, probablemente. Ah.